Cordial saludo compañeros y profesora. Eh, bueno, mi nombre es Luis Fernando Páramo Pérez, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en la Universidad Minuto de Dios. El libro que escogí para la asignatura de modelos pedagógicos es el libro de Paulo Freire, La pedagogía del oprimido, en el cual nos habla en 4 capítulos de varios temas. Bueno, en el primer capítulo pues él habla más que todo sobre en sí los oprimidos, los opresores y la opresión. En el segundo capítulo él nos habla sobre sobre qué, la concepción bancaria de la educación, que más adelante sería un poco más específico sobre cada capítulo. En el tercero habla sobre la dialogicidad y en el cuarto capítulo, perdón, habla de la antidialogicidad y la dialogicidad. Bueno, entonces pues ya vamos a entrar un poco más a fondo respecto a cada capítulo. Entonces pues como les comenté en el primer capítulo pues Paulo Freire nos cuenta que, bueno, no nos cuenta, nos habla sobre los opresores, ¿sí? Lo voy a poner muy en contexto como con la realidad que se vive en nuestra sociedad. Entonces, pues, perdón, entonces, pues podemos observar en nuestra sociedad hoy día que eh, la misma educación viene estratificada. Entonces, la gente que tiene el poder siempre va a tener una educación de calidad y ellos van a ser los opresores de la gente que no tiene una educación de calidad. Ellos van a ser los oprimidos. Entonces, este sector, como tiene dinero, tiene más facilidades para poder desarrollar sus ideas, poder tener mejores cosas o demás, pues siempre van a tener oprimido al que tiene menos, ¿sí? Entonces, pues Paulo Freire habla sobre los oprimidos que pasándolo al contexto, pues somos la gente que no tiene una alta cantidad de dinero, por decir algo, que no necesariamente puede ser medido por dinero, sino también por, por culto, por decir algo, que es la gente que tiene educación, la gente que no tiene educación, porque podemos darnos cuenta que hay gente que desprestigia al otro porque no tiene un título de bachiller o un título universitario. Bueno, y pues en sí pues la opresión pues, se puede ver de varias maneras. Podemos ver la opresión desde el punto de vista como les venía diciendo, en el punto de vista de la educación. Bueno, en el segundo capítulo, Paulo Freire habla de la concepción bancaria de la educación. Eh, Él hace referencia a que el maestro es una persona que se encarga simplemente de dar una información al estudiante, ¿sí? Entonces, él es el que emite dicha información, que está todo el tiempo depositando información en el estudiante. Por eso viene lo de eso de la concepción bancaria, porque es depositar y depositar y depositar información para que el estudiante se vea como que sea una tabla plana, por decir algo, como lo mencionan en algunos casos, que el estudiante es una tabla plan rasa, que no tiene información, que no tiene dominio de un tema, por decir algo. Entonces, el profesor está inyectando e inyectando información, ¿sí? Por eso, pues, como les digo, es lo bancario, porque pues en los bancos uno deposita, ¿sí? Deposita su dinero, en este caso, pues, están depositando información en los estudiantes. Entonces, pues, podemos observar que está depositando información para que al estudiante se le haga un poco más fácil eh, salir de ciertos problemas. Entonces nos dan, por decir algo, unas bases, ¿sí? Nos dan una base donde nos inyectan y nos inyectan información para poder solucionar alguna dificultad que se nos presente. Esto se ve todavía en la sociedad actual. Sí, esto lo vemos aún hoy en día, tanto en los colegios de carácter público como de carácter privado, en las universidades públicas, en las universidades privadas. Son muy pocos los maestros que cambian ese lineamiento que se presenta en la mayoría de instituciones educativas.
Entonces, pues esto es algo que tenemos muy inculcado aquí en Colombia. Deberíamos de transformar eso. Sí, bueno, seguiremos con el tercer capítulo, que es lo de la dialogicidad. Paulo Freire dice que la dialogicidad es establecer un lenguaje asertivo entre los dos hemisferios, por decir algo, que sea una información clara que se transmite y una información clara que se recibe. Eh, Esto pues pasándolo al contexto como para hacerlo un poco más entendible, va a ser, digamos, en el momento en que nosotros queremos transmitir una información como docentes a nuestros estudiantes, tenemos que ser muy asertivos al momento de transmitir esa información, porque puede que esta información sea tomada de otras maneras. Entonces es muy recomendable ser muy puntuales en lo que, en lo que estamos hablando, ¿sí? Ser muy específicos para que no se vaya a tomar por otro camino o se vaya a malinterpretar lo que estamos diciendo. Entonces, pues es ser personas como muy, eh, pues transmitir una información de una manera muy asertiva. Y pues en el cuarto capítulo, Paulo Freire nos habla de la antidialogicidad y de la dialogicidad. La antidialogicidad la menciona haciendo referente a la clase opresora. ¿Sí? Esta clase opresora, pues, como pasándolo ya al contexto real, se ve también hoy acá en nuestro país y en la mayoría de países, sinceramente. Y es que quien tiene el poder eh, evita como ese contacto con el pueblo, por decir algo, ¿sí? Entonces, como ellos están acá, entonces lo que la persona que está aquí no me interesa porque yo soy de la clase alta. Entonces la antidialogicidad es el no tener comunicación del estrato alto con los estratos bajos. Entonces, ahí está la opresión. Como ellos están aquí arriba, entonces lo que yo aquí tengo que opinar no es válido. Entonces, ellos para mantener su estatus solo hablan con gente de que está a su nivel, ¿sí? Y pues lo de la dialogicidad, como estaba mencionándolo antes, pues es una información concreta, pero esta antidialogicidad es el mantenerse al margen de hablar con, con personas de otra certificación, por decir algo. Entonces, si yo soy de la élite, solo puedo hablar con gente de la élite porque con esta gente nada que ver. Bueno, entonces pues como les estaba diciendo, todo esto pasándolos a contextos de la educación, esto se ve muy reflejado, tanto en que digamos los estudiantes de los colegios de estrato alto, a ellos les enseñan unas cosas, a los estudiantes de clase media, clase baja, a ellos les enseñan otras cosas, al que está aquí arriba le enseñan a mandar, al que está aquí abajo le enseñan a obedecer. Entonces, esto que nos está haciendo una educación con opresión, ¿sí? El de abajo siempre va a tener que ser obrero y el de arriba pues siempre va a ser la élite. El de arriba no puede comunicarse con el de abajo porque pues puede pasar que el de abajo llegue a su nivel y puede hacer que esta gente caiga. Entonces, ¿por qué lo hacen? Para evitar ese que se llegue a equilibrar la balanza, por decir algo. Y todo esto a través de la educación lo podemos ver, no más que a la educación privada se le invierte dinero, a la educación pública no se le invierte dinero, siempre se le va a ver como ese roce, ¿sí? Entonces, esa es la opresión. Para mi punto de vista, la opresión no es solamente ser, no se ve solamente en el trabajo, por decir algo, se ve en la educación, se ve en el día a día, se ve en todo caso. Y pues bueno, el libro Pedagogía del Oprimido, un muy buen libro, lo recomiendo. Paulo Freire es su autor y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.